Ale, ¿nos puedes ayudar con el banner, por favor? Listo. Ya se está integrando Ale también para compartir el banner. Bien. La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a la sesión del Segundo Congreso Internacional de Derecho Penal, que será moderado por el maestro Carlos Héctor Daza Zaragoza. Adelante, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes en América. Muy buenas tardes en Europa, a todos los que nos siguen a través de la página de Facebook Live de este Segundo Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal, in memoriam del doctor Carlos Daza Gómez. Acabamos de presenciar una gran mesa de análisis sobre lo que es la prevención del lavado de dinero y es momento de continuar con nuestras conferencias magistrales. El día de hoy estará a cargo de la licenciada Ernestina Godoy Ramos. Para darle esta bienvenida, contamos con nuestro director de la Facultad de Derecho de la UNAM, el doctor Raúl Contreras Bustamante, quien nos dirigirá un mensaje. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, maestro Carlos Daza. Muy buenos días en América, muy buenas tardes en Europa. Enviamos un saludo a quienes nos están viendo en vivo. Estamos transmitiendo a través de la página oficial de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en Facebook Live en este segundo Magno Congreso Penal Internacional Virtual in memoriam de Carlos Daza Gómez. En este momento vamos a dar inicio a uno de los platos fuertes que tenemos programados en este congreso, que es nada más ni nada menos que escuchar la conferencia magistral de una muy distinguida egresada de nuestra Facultad de Derecho, una mujer pionera que va abriendo surco para otras mujeres, una defensora de la igualdad de las mujeres y la responsable de la Procuración de Justicia de la Ciudad de México, de este país hermoso y de esta ciudad tan complicada que le ha tocado a ella tener que enfrentar todos los grandes retos y el combate a la delincuencia que esto significa. Le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Ernestina Godoy, la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, a esta que es su casa, en donde siempre la recibimos con mucho cariño, y le agradecemos que haya hecho un espacio en su muy importante y apretada agenda para estar esta mañana compartiendo sus conocimientos, sus experiencias y su visión sobre los grandes retos del derecho penal, los efectos que la pandemia le está generando a la procuración y a la impartición de justicia y todos estos aspectos que seguramente serán de un gran interés, no solamente para nuestros alumnos y profesores que nos están escuchando en México, sino en todo Hispanoamérica. Ernestina, bienvenida a su casa y muchas gracias nuevamente por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, señor director, por este mensaje de bienvenida. Y sin duda, nuestra conferencista magistral, es un honor el tenerla aquí con nosotros, porque no es fácil todos los retos que implica la procuración de justicia en esta capital, en esta ciudad, con tanta diversidad. Pero estoy seguro, y pues parte de lo que enaltece a este gran congreso, el poder escucharla con esa calidad humana, con ese conocimiento, con esa trayectoria. Para presentarla nos acompaña el doctor Carlos Cuenca Ardón, presidente del Colegio de Derecho Procesal Penal. Adelante, doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días a todos, con su venia, señor director. Fiscal, muchas gracias por regalarnos su tiempo, por estar en contacto con nosotros para toda Europa y para América Latina. Ernestina Godoy Ramos
es una mujer comprometida con la legalidad y el Estado de Derecho. Desde joven se caracterizó por combinar su ejercicio profesional con la defensa y promoción de los derechos humanos, la democracia, la legalidad, las libertades públicas y la justicia. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Ernestina Godoy es fundadora de diversos organismos civiles y plataformas de incidencia pública de la sociedad civil, tales como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, Alianza Cívica, entre otros. La maestra Ernestina Godoy Ramos es una persona comprometida por consolidar instituciones que garanticen el acceso a procesos democráticos en México. En el ámbito legislativo, ha sido diputada local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. También se desempeñó como diputada federal por el 4º distrito en Iztapalapa, ambas por el principio de mayoría relativa. Durante esta etapa como legisladora, su trabajo se enfocó en temas de combate a la corrupción, administración y procuración de justicia, fortalecimiento de los instrumentos de control legislativo al Poder Ejecutivo, acompañamiento a los esfuerzos de familiares y organizaciones de las personas desaparecidas y transparencia y defensa en los derechos humanos. El 5 de diciembre del 2018 fue nombrada a propuesta de la jefa de gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México. El 10 de diciembre del 2019 fue designada Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México por el Congreso local y el 10 de enero del 2020, bajo su titularidad, entró en funciones la Fiscalía. La maestra Ernestina Godoy Ramos es una persona comprometida con el tema del derecho penal y procesal penal. Es conocedora de todas estas actividades, experta, y ahora le ha tocado, como decía el director, la función delicada de transformar una procuraduría a una fiscalía, cosa no fácil para cualquier estado o cualquier país. El tema que nos va a desarrollar la fiscal el día de hoy es la evolución de la violencia familiar a la violencia feminicida. Fiscal, muchas gracias. El micrófono es suyo. Muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto saludarles a mi querido director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Siempre es un gusto estar en esa casa de donde yo salí, pero que nunca he terminado de salir. Muchas gracias, buen día. También me da muchísimo gusto saludar al maestro Carlos Héctor Daza, ¿sí? Sabiendo además que están siguiendo los pasos de nuestro recordado y querido amigo, el doctor Carlos Daza Gómez, que es In Memoriam, que se organiza este 2º Congreso Internacional de Derecho Penal. Y saludo también con mucho afecto al doctor Carlos Cuenca Dardón, que además tiene una labor muy importante de acompañamiento a este esfuerzo que estamos haciendo para que no sea solamente un cambio de nombre de Procuraduría a Fiscalía, sino que se nazca una institución como la que se merece la ciudadanía de la Ciudad de México, de la maravillosa Ciudad de México. ¿Sí? Muchas gracias, gracias por la invitación y un saludo a todos a los que nos están siguiendo, sé que por lo que me dicen, en Europa y en América. Buenos días y buenas tardes. Hoy quiero comentar este tema que es
un tema que nos lacera a las mujeres, pero también lacera a la sociedad. También nos preocupa, es un tema que nos preocupa a todos y a todas, ¿no? Lo que tiene que ver con la violencia familiar y la violencia feminicida, ¿sí? Si me permiten, ¿sí? En el año de 2017, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer emitió su recomendación general número 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general número 19, en la que reconoce que la violencia familiar es una violación a los derechos humanos que afecta gravemente a las personas integrantes de la familia, principalmente a mujeres, a niñas, niños y adolescentes. Puede llegar a constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante. Esta recomendación establece el paradigma bajo el cual concebimos la violencia familiar como una grave violación a los derechos humanos y es nuestra premisa para afirmar que múltiples casos exceden los elementos del tipo penal de violencia familiar, pues producen mayores afectaciones y exigen una calificación jurídica diferenciada. El reconocimiento de la violencia familiar en los códigos civiles y códigos penales en todo el territorio nacional, sin duda tiene sus antecedentes en el derecho internacional de los derechos humanos, con énfasis en los enfocados en las mujeres, niñas y niños. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce diversos derechos relacionados con el tema que hoy abordamos, entre ellos el derecho a la vida, el derecho a que ninguna persona sea sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la igualdad y protección sin discriminación ante la ley. También incluye las garantías de las personas que acuden ante los órganos jurisdiccionales para hacer exigibles sus derechos, incluidas, claro está, las víctimas de violencia familiar. La Convención Americana de Derechos Humanos, nuestra Carta Magna a nivel regional, consagra derechos y garantías para las personas que son víctimas de violencia familiar, entre las que resaltan también aquí el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad y seguridad personales, el derecho a la igualdad y no discriminación ante la ley, el derecho a la honra y a la dignidad, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, los derechos a las garantías judiciales del debido proceso y a la protección judicial, la obligación de todas las autoridades de respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio a toda persona de los derechos y libertades consagrados en ella, la obligación de reparar el daño ante la violación a algunos de sus derechos. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, a la que se reconoce como la Carta Magna de las Mujeres, fue aprobada en diciembre de 1979 en la ONU y ratificada por nuestro país el 23 de marzo de 1981. Con ello, nuestro Estado se compromete a implementar los estándares para eliminar la discriminación contra las mujeres, la cual se define como, cito, toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera. Si bien esta convención no se ocupa expresamente de la violencia, a través de las recomendaciones emitidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en particular
las número 19 y 35, ha reconocido la estrecha implicación entre la discriminación y la violencia. En este recorrido histórico de la construcción de la normativa internacional, resalta la Convención Interamericana para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Belém do Pará, adoptada en la Organización de Estados Americanos en 1994, ratificada por México en 1998. En este instrumento regional encontramos el concepto de violencia contra las mujeres, la que se define como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. El lema de esta convención se puede resumir en: toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Por ello, en su artículo 7, la Convención obliga a los Estados parte a tomar medidas para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. En relación con la intervención de las autoridades, en casos de violencia contra mujeres, esta convención, en su artículo 7, prevé actuar con la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad. Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que hayan sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer víctima de violencia tenga acceso efectivo al resarcimiento, a la reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. En el artículo 8 señala que los Estados partes se comprometen a adoptar, entre otras medidas específicas, la de suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a las mujeres que han sufrido violencia por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea el caso, cuidado y custodia de niños, niñas y adolescentes. Otros instrumentos internacionales se ocupan de problemáticas específicas que afectan de manera particular a las mujeres, así como a grupos de atención prioritaria que requieren de medidas específicas para el efectivo ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones. Por ejemplo, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas LGBTI+. En México, la creación de las instancias pioneras en el país se dio en esta Ciudad de México, entonces Distrito Federal, e incluyen a la Agencia Especializada en Delitos Sexuales, el Centro de Terapia de Apoyo a las Víctimas de Delitos Sexuales, de aquí de la entonces Procuraduría, y del Centro de Atención a Víctimas de la Violencia Intrafamiliar, que la conocen como CAVI. Esto sucedió entre 1989 y 1990, en tanto que la publicación de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en 1996 y la tipificación de la violencia familiar en el Código Penal en 1997 marcan los inicios de la legislación en la materia. Estas iniciativas pioneras han ido evolucionando de tal manera que el tipo penal de esos primeros años es sustancialmente diferente al que tenemos ahora en 2021, sin obviar la inclusión de la violencia familiar equiparada y la incorporación de hipótesis que se persiguen de oficio
como sucede cuando la acción se dirige contra mujeres embarazadas o en agravio de niñas, niños y adolescentes. El aterrizaje en nuestro país de los principios y derechos contemplados en la CEDAW, en la Convención Belém do Pará y en la jurisprudencia internacional se dio con la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley general, de acuerdo con sus primeros numerales, tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación. Asimismo, establece la obligación a la Federación, las entidades federativas, al Distrito Federal y municipios de expedir normas legales y tomar las medidas presupuestales y administrativas correspondientes para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. Esta ley incorpora los tipos y modalidades de violencia, identifica como tipos de violencia a la violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, así como cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Entre las modalidades o ámbitos en que la violencia ocurre, incluye a la familiar, laboral y docente en la comunidad, institucional, política, digital, mediática y la violencia feminicida. Esta disposición normativa nos permite entrar de lleno al tema de nuestra exposición mediante el establecimiento de los conceptos de violencia familiar y violencia feminicida. De manera preliminar, cabe señalar que la Ley General establece un concepto de violencia familiar que sirve de referencia tanto para otras definiciones jurídicas, civiles o penales, como para orientar el plan de acción institucional frente a esta modalidad de violencia. En tanto que la violencia feminicida no tiene un símil en el Código Penal y no debe confundirse con el feminicidio, aunque es cierto que múltiples casos de violencia familiar pueden concluir con la privación de la vida de la mujer o en una tentativa. Realizadas estas precisiones, nos referiremos de manera concreta a los conceptos de violencia familiar y violencia feminicida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Así, esta ley prevé como violencia familiar, que es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. Y define como violencia feminicida en el artículo 21, diciéndonos que es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas violentas de muerte de las mujeres. La violencia familiar se caracteriza por ser cíclica y por escalar hacia conductas cada vez más graves, que en algunos casos pueden concebirse como violencia feminicida e incluso concluir con la muerte de las mujeres, concluir
en un feminicidio. La violencia familiar es una subcategoría de la violencia de género y es definida tanto por el lugar en donde ocurre como por la direccionalidad de esta, del hombre hacia la mujer, las niñas, niños, adolescentes, personas mayores o con discapacidad. Las actitudes agresivas y violentas van del fuerte hacia el débil de este grupo. En esta situación se reproducen al interior de la familia o del espacio doméstico de convivencia las jerarquías asignadas a los roles de género, edad y preferencia sexual predominantes en la sociedad. De acuerdo con la autora Nieves Rico, la violencia intradoméstica pone en tela de juicio a la familia como institución social que proporciona seguridad, protección y afecto, que determina los roles y las funciones que tradicionalmente se le asignan a cada uno de sus integrantes. Además, deja al descubierto su carácter paradójico. Aunque en nuestros países se reconoce la existencia de distintas estructuras familiares y de cohabitación, y que hoy en día son objeto de un examen crítico, las familias se organizan preferentemente en torno al poder de los integrantes del género masculino en todos los niveles jerárquicos. Por lo tanto, se estructura a partir de fuertes lazos de dominación y de notables desigualdades en las relaciones de poder que afectan a las mujeres. El rol que se les asigna en la vida conyugal supone sumisión, dependencia y la aceptación de la autoridad indiscutible del hombre y de un conjunto de normas y conductas que limitan su desarrollo. En el caso de la violencia que ocurre al interior de una familia, encontramos que la forma de violencia más visibilizada ha sido el abuso de poder en el contexto de la pareja íntima, la cual generalmente se analiza separado de otras manifestaciones de la violencia familiar que también son graves e incluyen abuso sexual, infantil, maltrato a personas con discapacidad y contra las personas mayores. En el estudio del año 2006 denominado Poner fin a la violencia de las palabras a los hechos, el secretario general de Naciones Unidas señaló que las formas de violencia que puede experimentar una mujer dentro de la familia durante su vida comprenden desde la violencia antes del nacimiento hasta la violencia contra las mujeres ancianas. Entre las formas de violencia contra la mujer en la familia que se detectan corrientemente figuran las siguientes: los golpes y otras formas de violencia dentro de la pareja, en particular la violación en el matrimonio, la violencia sexual, la violencia relacionada con la dote, el infanticidio femenino, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la ablación o mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para las mujeres. Matrimonio precoz, matrimonio forzado, la violencia no proveniente de la pareja, la violencia cometida contra las trabajadoras domésticas y otras formas de explotación. En el estudio se señala también que la forma más común de violencia experimentada por las mujeres en todo el mundo es la violencia dentro de la pareja. Actualmente está bien establecida la ubicuidad de las distintas formas de violencia contra la mujer dentro de las relaciones íntimas, corrientemente denominada violencia doméstica o abuso conyugal. Hay un volumen cada vez mayor de investigaciones sobre la violencia de la pareja que se ha ampliado a modo de captar la experiencia de las mujeres en las relaciones íntimas fuera del matrimonio formal. En este sentido, la tipificación en la Ciudad de México, en el artículo 200 del Código Penal, incorpora como sujetos de la violencia familiar a excónyuges, exconcubinarios, exconcubina, personas con las que se haya establecido sociedad en convivencia.
sobre la extensión de las hipótesis que se investigan en el Código Penal para el Distrito Federal, contempla la violencia familiar equiparada que se produce cuando las personas, uno, haga la vida en común en forma constante y permanente por un periodo mínimo de 6 meses. Mantengan una relación de pareja aunque no vivan en el mismo domicilio. Que se encuentren unidos por vínculos de padrinazgo o madrinazgo. 4, que se incorporen a un núcleo familiar aunque no tengan parentesco con ninguna de sus integrantes. 5, que tengan relación con los hijos de su pareja siempre que no los hayan procreado en común. Y 6, tengan relación con la pareja de alguno de sus progenitores. De manera práctica, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en articulación, coordinación con otras instancias públicas nacionales y locales, trabajamos en la detección de situaciones de violencia feminicida a través de la valoración de riesgo mediante el uso de diversas herramientas como la cédula de registro único de conformidad con la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para la Ciudad de México o mediante la aplicación de herramientas avaladas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que aplicamos en los centros de justicia para las mujeres. En cualquier caso, son la valoración del riesgo y el contexto de la violencia, los elementos que nos permite distinguir entre las situaciones que se tiene que investigar y acreditar como violencia familiar y las que pueden considerarse feminicidio en grado de tentativa. En el artículo 31 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para la Ciudad de México, se establece que con el fin de proporcionar una efectiva atención a la violencia contra las mujeres, se actuará a partir de un modelo único de atención para garantizar que las intervenciones en cada ámbito de la violencia correspondan a una base conceptual y un conjunto de lineamientos de coordinación que impidan la fragmentación de la acción de las dependencias y entidades. El modelo único de atención fue publicado en el 2015 en la Gaceta Oficial y posteriormente el Instituto de las Mujeres publicó un prontuario del modelo para facilitar su implementación. De acuerdo con este prontuario, encontramos 3 niveles de riesgo que les comento. 1, con riesgo de muerte inminente, se tomará en cuenta la mayor presencia de indicadores de violencia física y especialmente de la violencia feminicida. Estos indicadores pueden obtenerse del perfil de la persona agresora, esto es, si se cuenta con antecedentes penales y el tipo de delitos son considerados graves, en especial de los que atenten contra la vida, la libertad y el normal desarrollo psicosexual. Otros aspectos que se deben considerar es si la persona agresora porta armas o tenga acceso a ellas, las adicciones a las drogas, si el tipo de relación con la víctima es principalmente de pareja, lo que permite a la persona agresora tenerla cautiva, así como la ocupación de la persona agresora, en especial si es servidor público con manejo de armas, como pueden ser militares, policías, ministerios públicos, seguridad privada, entre otros, o que sea parte de la delincuencia organizada. Otro es la calificación con alto riesgo, que se tomará en cuenta la presencia de todos los tipos de violencia y en mayor medida la violencia física y sexual. Para identificar este tipo de riesgo, es importante poner atención en el perfil de la persona agresora en aspectos tales como si tiene práctica o entrenamiento en algún arte marcial o deporte de contacto, así como también su ocupación, en especial si es servidor público,
con manejo de armas, como militares, policías, etc. Un riesgo más es el considerado riesgo moderado. Aquí tomamos en cuenta la presencia o ausencia de los tipos de violencia, haciendo énfasis en que no deberá haber presencia significativa de violencia física ni sexual, ni mucho menos de violencia feminicida. En este tipo de riesgo, debemos considerar si la persona agresora también tiene antecedentes penales, tiene acceso a armas con la finalidad de intimidar o amenazar, que practique o cuente con entrenamiento en artes marciales o deportes de contacto. Estos indicadores de riesgo nos permiten, por un lado, dictar medidas de protección a favor de las víctimas, ya sea las previstas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para lo cual la Fiscalía cuenta con unidades especializadas en los centros de justicia para las mujeres y en el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar. O bien las medidas de protección del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en este caso son ordenadas por el Ministerio Público, pero también todos estos indicadores nos permiten orientar la investigación, ya sea como violencia familiar o como feminicidio en grado de tentativa, de acuerdo a las circunstancias del caso concreto. La violencia familiar, particularmente la que se genera en las relaciones de pareja, supone el ingreso a un círculo vicioso que escala en las formas y grados de violencia. Detonan hechos de violencia de leves a graves que se regeneran cíclicamente. Esto se explica con el círculo de violencia. Este es un concepto desarrollado por una psicóloga norteamericana que planteó que la violencia contra las mujeres aumenta de forma cíclica o en espiral ascendente, especialmente la ejercida por sus parejas. De acuerdo a esta autora, existen tres fases en este ciclo ascendente. Una fase de tensión que se caracteriza por una escalada gradual de la fricción y los conflictos en pareja. El hombre violento expresa hostilidad, pero no en una forma explosiva. La mujer intenta calmar, complacer o evitar las molestias a su agresor, tratando de controlar la situación. La fase de agresión. Este es un momento en que se hace totalmente visible la agresión. La mujer tiene pruebas para poder denunciar y motivación para solicitar ayuda y terminar el abuso. Sin embargo, el temor puede impedir e impide, de hecho, que tome las acciones pertinentes y venga con nosotros a la fiscalía. Hay una fase de conciliación o luna de miel. El hombre suele mostrar arrepentimiento y pedir perdón, hace promesas de cambio y muestra afecto exacerbado. Tras el cambio aparente, la mujer puede justificar a su pareja y permanecer a su lado, pasando por alto el episodio violento. Aquí, en esta fase, si han denunciado, muchas veces deciden retirar la denuncia y justificar los hechos ante sí misma y su círculo cercano. En esta fase perdemos a muchas mujeres de que podamos seguir con la investigación. Este círculo de la violencia, además de las múltiples consecuencias nocivas para la salud de las mujeres, niñas y niños, también genera una mayor indefensión con la posibilidad de sufrir afectaciones cada vez más graves que pueden llevar a casos extremos, la muerte. Nos sirve de base en esto el protocolo para la atención psicológica de los casos de violencia de género contra las mujeres, que en 2008 se publicó por el Instituto de la Mujer Oaxaqueña. El ciclo de violencia se repite hasta instalarse en la cotidianidad y solo se desactiva cuando la víctima es capaz de recibir el apoyo profesional. Por eso es importante reconocer
los efectos psicológicos que la violencia produce en las mujeres, el deteriorarlas o ahondar una autoestima pobre, con una evidente falta de autonomía, de provocarles sentimientos de impotencia e inhibición en su capacidad para tomar decisiones a la situación en que viven. A esta incapacidad que desarrollan las mujeres para enfrentar la situación en la que se encuentra, se le ha denominado síndrome de indefensión aprendida, la cual refiere a las actitudes de aceptación, culpa y pasividad que suelen ser interpretadas erróneamente como falta de voluntad para enfrentar la violencia. La dependencia económica de las mujeres, miedo a la represalia, la esperanza de que las conductas violentas del agresor cambiarán cuando muestra arrepentimiento, son mecanismos que intervienen en la reproducción de violencia. También pueden desarrollarse los síntomas de trastorno de estrés postraumático, como sentimientos depresivos, de rabia, de baja autoestima, culpa y rencor. Para efectos de la investigación del delito, nos resulta importante reconocer cómo las consecuencias de la violencia familiar pueden inhabilitar a las víctimas para establecer acciones de defensa y menos aún para presentarnos una denuncia, de tal manera que entre más indefensas se vuelven, más fácil resulta que se les vulnere. En relación a la niñez, la Organización Mundial de la Salud se refiere al síndrome del niño maltratado, que refiere como toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual al niño por parte de sus padres, representantes legales o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo, bajo su cuidado. Un autor, Álvarez Lara, nos indica que según investigaciones sobre el tema, el maltrato físico produce en quien lo sufre tanto daños físicos como emocionales y sociales. La consecuencia inmediata es el dolor, pero los daños psicológicos pueden permanecer mucho más allá que las cicatrices. En cuanto a las consecuencias psicológicas del maltrato físico, diversos estudios han mostrado que los niños que lo sufren tienen mayores dificultades en su desempeño escolar, en la valoración de su propia imagen, en el establecimiento de sus relaciones sociales, en comparación de aquellos que no han sufrido esa violencia. El maltrato psicológico, por otra parte, no requiere la presencia de daños físicos. Con solo presenciar la violencia en la familia o experimentar abandono, rechazo o explotación, se considera que el niño o la niña han estado expuestos a comportamientos que constituyen abuso o maltrato psicológico. Las niñas y los niños son víctimas frecuentes de violencia sexual que generan un profundo impacto en su vida presente y futura. Además, las niñas y niños pueden sufrir abandono y negligencia que pueden actualizarse ante el incumplimiento, por ejemplo, de las obligaciones alimentarias. En situaciones extremas, las niñas y los niños se les puede privar de la vida como una forma de causar dolor a sus madres, a las mujeres. Una vez que hemos revisado todo el antecedente normativo, valoración de riesgo, el círculo de violencia y las consecuencias negativas para las víctimas, damos la postura que es el tema de la ponencia. Trascendida la época en que la violencia familiar se concebía como un asunto privado que podría encontrar solución a través de la amigable composición o los procesos de conciliación, según la ya derogada Ley de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar, podemos afirmar que se trata de un asunto eminentemente público. Bajo esta tesitura, entendemos que el efectivo acceso a la justicia para las víctimas de violencia familiar, con énfasis en lo que se comete en el contexto de las relaciones de pareja, exige nuevos paradigmas
basados en las nocivas consecuencias para la salud y desarrollo de la personalidad que la violencia familiar acarrea. Asumiendo que ninguna forma de violencia es tolerable, ninguna es mínima, actualmente contamos con herramientas como la valoración del riesgo, como los dictámenes en trabajo social, psicología victimal, antropología social o los informes de análisis de contexto que nos permite identificar que determinadas formas de violencia se adecuan a uno u otro tipo penal. Por ejemplo, la violencia familiar o feminicidio en grado de tentativa. La transición hacia la acreditación de hechos que antes se investigaban como violencia familiar y ahora lo estamos haciendo como feminicidio en grado de tentativa, ha exigido la transformación de los paradigmas de las personas servidoras públicas y de reconocer en la perspectiva de género una herramienta de análisis que nos permite visualizar las formas de violencia particularmente graves para las que el tipo penal de violencia familiar resulta insuficiente. Necesitamos revisar el tipo penal de violencia familiar. Dada la magnitud de las consecuencias y efectos que provocan las situaciones de violencia familiar, que como ya lo comenté, son equiparables a la tortura, es necesario que las víctimas reciban protección desde el primer contacto con la institución, ya sea del Ministerio Público o los servicios de atención a víctimas desde el inicio del procedimiento. Nosotros dictamos medidas de protección en su doble vertiente: prevenir mayores afectaciones y garantizar la participación de la víctima durante la investigación. Estas medidas se revisan y en caso de incumplimiento se imponen medidas de apremio. En este primer momento, el Ministerio Público, de acuerdo con la valoración de riesgo, puede incluso solicitar una orden de aprehensión justificada en la necesidad de cautela. Cubierta la protección, puede realizarse la actividad sustantiva de la Procuración de Justicia consistente en la investigación de los delitos. Primero las protegemos. La investigación en el sistema acusatorio es una actividad colegiada en la que la trilogía investigadora debe estar comunicada y coordinada en torno a una teoría del caso que guiará el desarrollo de las actuaciones específicas. Esta teoría del caso puede ser bajo la hipótesis de violencia familiar o, insisto, tentativa de feminicidio. En nuestro protocolo de investigación ministerial, policial y pericial, del delito de feminicidio, es un protocolo de 2018, tenemos un apartado particular referente al feminicidio en grado de tentativa. La atención a las víctimas es un componente necesario de la justicia, por ello es necesaria la intervención multidisciplinaria, la magnitud, medir muy bien la magnitud de las afectaciones causadas por la violencia, lo que da lugar a un proceso diferenciado para la violencia familiar respecto al feminicidio en grado de tentativa. Puedo concluir, la respuesta institucional que estamos dando en la Fiscalía frente a un problema de la magnitud de la violencia familiar solo puede ser de la misma entidad. Por ello, trabajamos constantemente para mantenernos actualizados y siempre con el compromiso de brindar un efectivo acceso a la justicia para las víctimas a las que colocamos en el centro de nuestra actuación. Quiero concluir diciendo que en la Ciudad de México hay una gran cantidad de políticas, de acciones, de políticas públicas, de programas que están encaminados, por un lado, a la prevención, que se trabaja muy de la mano con la Secretaría de las Mujeres y que tienen lugares que les llaman lunas, en los que también miden el riesgo feminicida, y la precisa, cotidiana coordinación con las autoridades
del gobierno federal. Los niveles de gobierno estamos teniendo una coordinación que nos permite tener mejores resultados en el combate, primero a la violencia contra las mujeres, pero también buscando disminuir la impunidad que se da en estos casos. Quiero agradecer muchísimo la invitación y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, querida maestra Ernestina Godoy. Gracias por compartir con nosotros este tema que en redes se ha vuelto un tema que necesitamos saber conocer más. Que era importante conocer cuál es el papel y la postura que tiene la Fiscalía. ¿Cuál es este sistema? Porque aquí mencionaban, necesita haber mayor sistematización, intercambio de información entre las instituciones que aquí convienen. Y bueno, esto nos da mucha tranquilidad a todos los capitalinos de que está en muy buenas manos nuestra Fiscalía. Antes de leer este reconocimiento de conferencia magistral, me gustaría cederle el uso de la palabra a nuestro señor director, al doctor Raúl Contreras Bustamante. Adelante, doctor. Gracias. Pues antes de entregarle el reconocimiento, decirle a la fiscal que ha sido una rica y muy bien documentada e interesante exposición que nos deja a las instituciones educativas muchas preocupaciones y muchas ocupaciones. El hecho de que las mujeres estén siendo violentadas en su entorno familiar, en su entorno cercano, nos habla de la falta de un trabajo de todas las instituciones educativas y del gobierno para generar un cambio cultural. No es un tema de falta de seguridad o falta de procuración de justicia, porque dentro de los hogares no se puede estar pidiendo que vaya un policía o un fiscal a evitar que se genere esta violencia. La pandemia nos ha indicado que durante las medidas de aislamiento, mientras el confinamiento fue necesario, la violencia contra las mujeres se incrementó de manera sustancial. Así que tendremos que estar trabajando de la mano con la Fiscalía para este trabajo preventivo, para generar este cambio cultural que proteja a las mujeres en su entorno. No puede ser que esté más segura una joven dentro de las instalaciones universitarias que a veces en sus propios hogares, porque están teniendo que compartir espacios con sus propios violentadores, que son en último de los casos los que deberían de protegerla. Muchas gracias, fiscal. Ha sido verdaderamente interesante y reiterar que cuenta usted con su facultad para todos estos trabajos tan delicados. Y sí, como lo dijo el maestro Carlos Daza, sabemos que el acceso a la justicia para las mujeres que han sido violentadas bajo la fiscalía a su cargo está funcionando muy bien, está muy sensible, está encabezada la fiscalía por una mujer, lo que garantiza que estas cuestiones estén atendidas con mucha sensibilidad, y seguiremos trabajando juntos para tratar de garantizar y de generar condiciones para que nuestras mujeres puedan incorporarse a la vida económica, a la educación y a cumplir con todos sus roles como mujeres, como profesionistas, como investigadoras, como trabajadoras, como empleadas, con toda la tranquilidad del mundo y en condiciones de igualdad. Muchísimas gracias, Ernestina. De verdad, ojalá y tengamos muchas veces por aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por darme la oportunidad. Muchas gracias, señor director. Maestra, me permito dar lectura para concluir esta maravillosa participación, a este reconocimiento que le extiende la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Otorga la presente constancia a la licenciada Ernestina Godoy Ramos por su conferencia magistral en este segundo Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal Carlos Daza Gómez, que se celebró los días 18 al 29 de octubre de 2021. Por mi raza, hablaré el espíritu. Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 29 de octubre de 2021,
y suscribe nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Reciba, por favor, un gran aplauso, reciba un abrazo y gracias de nuevo por haber aceptado formar parte de esta fiesta de conocimiento, de esta fiesta del derecho penal, maestra. Muchísimas gracias, es un honor estar en este congreso, que es un éxito, y les deseo que haya mucho éxito. Gracias a ustedes. ¿Sí? Gracias, fiscal. Un abrazo fuerte. Y nos Cuídense mucho, por seguimos favor. viendo. Muchas gracias.